ya que estamos rompiendo tantas estructuras legales, políticas, sociales, ¿por qué no ir a fondo con esto que necesitamos? ¿Por qué seguimos recortando las posibilidades de la tecnología y creando escasez artificial? Y bueno, porque estamos insertos en un modelo económico donde las ganancias se las llevan para allá unos pocos. Entonces, algo que a veces siempre lo digo como para explicarlo muy cortito es, el problema no es que la IA te quite el trabajo, el problema es que la IA te quita el ingreso. Cuando decimos Internet, ¿qué es lo que es para vos? O sea, ¿es infraestructura? ¿Es algo, un concepto? ¿Son protocolos? Digamos, ¿qué hay atrás de eso? Es una hermosa pregunta para arrancar. Yo, mis primeros años fueron en gobernanza de Internet y llegué desde el lado un poco del activismo, porque soy de esa gente que era como pre-Internet y post-Internet, más vivía en la Patagonia, con lo cual para mí fue mi ventana al mundo y era como, bueno, ¿cómo defendemos esto? ¿Qué gana defender esto? Y creo que me pasa algo con Internet que lo equiparo a veces un poco a las charlas que tenemos en relación a qué es la inteligencia artificial, y que es muy difícil sacar una foto estática y decir, es esto. Y cuando daba muchas charlas al principio, cuando la gente no entendía mucho, estoy hablando de 2016, qué es esto de la inteligencia artificial, le decía, bueno, imagínense cuando le preguntaban a alguien qué es la Internet, y que decía, es the information highway, la autopista de la información, y ya podés escuchar música, pero a la vez podés hacer esto y podés hacer aquello, y es como todo y nada al mismo tiempo. Como la película de Everything Everywhere All at Once, porque esa infraestructura tiene una fisicalidad y una materialidad que no podemos dejar de lado, que muchas veces en estas conversaciones de la nube, de que está todo en la nube. Sí, ya no es una nube, son ahí, ya cada vez sabemos más que son ciudades ciudades que alientan el planeta. De hecho, había un grupo acá que se llamaba CISARMY, un grupo de gente de informática que tenía un sticker muy bueno que decía, la nube son los padres. Y me gustaba mucho como esa definición, ¿no? Porque es eso, es cultura, es una tecnología, si vos te vas a lo más estricto, decís, bueno, es una tecnología basada en determinados protocolos de comunicación y de circulación de la información, tuvo un origen militar, pero educativo / militar / universidades, pasó a ser netamente comercial, en un momento era la promesa del ciberespacio, de la libertad, de la democratización del acceso a la información, y hoy estamos hablando de una sociedad de la vigilancia, y es todo dentro del mismo molde, ¿no? Entonces, para mí depende mucho de los incentivos, depende de mucho de dónde estás parado y depende mucho de hacia dónde va caminando la regulación. Soy Nicolás Madueri y en este espacio hablo con artistas, creadores y personas claves en los ecosistemas culturales sobre las transformaciones alrededor de Internet y las tecnologías emergentes. En este episodio voy a conversar con Micaela Mantegna, abogada, estratega y voz clave en los cruces entre cultura, tecnología y derechos. Hablamos de Internet como territorio, los entrenamientos de los modelos de músicas, qué se puede auditar de verdad con estas nuevas tecnologías, sesgos y desigualdades y cómo se reconfiguran las plataformas entre algoritmos, bots y contenido sintético. Este podcast es realizado gracias al apoyo de Ripio, la producción audiovisual de Ewok Films y obviamente Futurex. Sí, a nosotros nos gusta la idea de pensar Internet como un territorio, ¿no? Como que hoy habitamos un territorio físico y un territorio digital. El territorio digital es todo ese Internet que es eso, que es todo, o sea, es lo que vos dijiste, por eso me gusta ahí tu definición. Y que a veces, digo, no contemplamos tanto la implicancia de cómo un territorio tiene eso, tiene riesgos, tiene cosas que están buenas, tiene cosas que están malas, tiene como cosas que están a desarrollar, cosas hiperdesarrolladas. Ahí en eso, en el tema de gobernanza, me interesaba también preguntarte quién para vos debe hacerse cargo del control de este Internet. Digo, porque para llegar a hablar de inteligencia artificial nos parece que primero tenemos que entender cómo hoy está dinamizándose donde lo habitamos esa tecnología. Sí, hay como muchas preguntas previas y que es como el stack de tecnología sigue avanzando, porque también, por ejemplo, cuando hablábamos de metaverso, que también tiene una relación quizás un poco más territorial, en el sentido de que la gente lo veía como esto y estaba toda esta burbuja de vendamos tierras en el metaverso, entonces ahí quizás la gente lo veía de un lado más como territorial.
y que tiene esta dualidad de un territorio sin territorio, ¿no? Porque por otro lado, para mí, la potencia que tiene el medio de lo digital es la infinita replicabilidad que tiene hasta un punto, ¿no? Que contradice o es el contrario de la escasez que tenemos en el mundo físico, es casi como el anverso. Y estaba pensando también en esto de que quizás hoy está un poquito más desgastado ese discurso, o hay una comprensión mayor, pero viniendo y volviendo un poquito para atrás de Internet, este tema de que se hablaba como en persona, online. Y como si hubiera una aduana que te separara en el medio una cosa de la otra, un territorio del otro, como si las consecuencias de uno no permearan al otro, o que te decían esto en la vida real, nos vemos en la vida real. ¿Y por qué descontamos que la digitalidad no es real, o no es tangible, o no tiene efectos? Y había un scholar, que es Huizinga, que hablaba de la teoría de juegos, y sobre eso se fueron montando muchos para hablar del círculo mágico, ¿no? Que es ese espacio en el que vos entrás, hay determinadas reglas del juego que suspenden la realidad, y que una vez que terminaste de jugar, salís y como que salís de esa realidad coaceptada y co-creada. Y es interesante como poner siempre en crisis esto, porque mucho tiempo se hablaba de Internet como este círculo mágico online-offline, que nadie sabía que eras un perro en Internet, y que hoy en realidad saben hasta qué tipo de Royal Canin comes por las dinámicas de Internet. Y esta cuestión de que, volviendo un poco a la definición previa, ¿no? De que es de todos y no es de nadie, y es cómo regular algo que no tiene o no se percibe como un territorio, y que se percibe casi como un territorio sin ley, porque hay mucho de esto. Bueno, en Internet, ¿qué reglas aplicamos? Y siempre el problema de la jurisdicción. Mi background, para los que están escuchando, bueno, yo soy abogada con distintas especializaciones que muchas veces se van integrando. Entonces siempre la pregunta era, bueno, ¿quién tiene jurisdicción sobre Internet? Y es muy fácil cuando empezás a ver otra vez la materialidad y las cosas que circulan. Entonces, si bien Internet no tenía fronteras y de repente empezabas a hablar sobre todo en la parte de delitos, bueno, ¿cómo manejamos un delito que se empieza a cometer acá pero tiene efectos allá? Y hay cosas que vos podés de alguna forma tangibilizar y bajar. Los componentes, no sé, hoy por ejemplo de los data centers, el flujo de la información, que tenemos una larga historia de regulación de la circulación de los datos a través de las reglas de protección de datos personales, y que fue una forma muy astuta de Europa de decir, bueno, si este es el combustible de Internet y estamos viendo que no podemos poner barreras, vamos a crear estas barreras de alguna forma artificial, a través de decir, sí, queremos proteger la privacidad de nuestros ciudadanos, pero también fue una puja de poder de decir, bueno, vamos a reclamar un poco el combustible de la economía digital, porque hoy está como mucho más hablado este discurso de que la IA se mueve a través de datos, pero en realidad siempre detrás de la Internet está la economía de la atención, de que no pagabas por nada, pero pagabas con tu atención porque eras el producto y tu información se la iban a vender a alguien para ofrecerte un producto. Entonces siempre está esa tensión un poco no resuelta y que se va apilando con las tecnologías que van sumándose. Sí, totalmente. Ahí ese es un recontrapunto. Nosotros usamos mucho referencia a un artículo de Ted Gioia, un periodista estadounidense que llega a la economía de la adicción, ¿no? Y que dice, bueno, al final todos los consumos culturales, digamos, se llevaron a un ámbito dopamínico y son válidos o no en relación de que generen retención en una plataforma, no importa la calidad, no importa lo que tengan. Y eso es, ahí también, nosotros este año editamos un libro de José Hein, que ya la gentrificación digital, ¿no? Y decir cómo en paralelo, ¿no? Como fuimos viendo que esta construcción social, horizontal, en la que parecía Internet, se transformaron en edificios corporativos en el que abrimos una puerta para alquilar algo, ¿no? Totalmente. Y eso me interesa porque a veces creo que no somos conscientes de que Internet también es como un territorio muy alquilado, ¿no? 100%. O sea, no. Digo, nosotros dijimos, bueno, acá tenemos nuestro lugar y nosotros decíamos, bueno, entro a Internet donde yo puedo ser quien soy, y ahora entro a Internet donde cada una de estas plataformas me alquila un lugarcito, a veces me lo cobra con plata, a veces con datos. Sí. ¿Cómo ves vos eso, digo, habiendo trabajado también mucho el tema de esto de gobernanza, de propiedad, entendiendo el mundo de blockchain, digamos, que hoy estemos en ese momento y cómo te imaginás o qué prácticas se pueden hacer, ir avanzando en la charla, no sé? Sí.
Dos respuestas, una filosófica quizás y otra legal. Estaba pensando, mientras hablabas, en el tema de lo que muchas veces hablo para distintos públicos, entonces uno de los ejemplos que les daba es, vos no construirías tu casa en un terreno, un edificio en un terreno que no es tuyo. ¿No? O sea, lo primero, o sea, casi las reglas, no vas a invertir todo tu capital en construir un edificio que en un terreno que no es tuyo. Y sin embargo lo hacemos todos los días, ¿no? En lo digital. Y esto de vivir en la sociedad de la suscripción. Y es casi una... Tengo pendiente ahí un artículo de escribir, y esta idea un poco experimental te la traigo y la pivoteamos, pero estoy pensando mucho, bueno, obviamente para el segundo libro sobre la sociedad de la suscripción, los vínculos que trabajamos con la tecnología, más en el caso de la tecnología de los agentes, cuando empezamos a crear relaciones de amistad o de amor o lo que quieras llamarle con estos agentes que obviamente no nos pertenecen y que, bueno, básicamente es como pagaste la suscripción a tu novio o se te cae con ChatGPT. Y una de las cosas que estoy pensando es que la gente tiene como este preconcepto de que el capitalismo es libertad y es un poco al revés, que el comunismo te va a quitar todos los bienes. Y es como, che, ¿se pusieron a pensar que en este capitalismo digital en realidad no somos dueños de nada? De que el libro que vos tenías de forma física y que está sujeto a determinadas reglas de la propiedad, no pasa lo mismo cuando es digital. Y ahí hay una gran porción de lo que se llama el derecho a la primera venta, me sale la palabra en inglés, exhaustion, como que se agota el agotamiento del derecho, y que es cuando vos compras un objeto físico, tangible, como un libro que tiene propiedad intelectual, en esa primera venta se agota la facultad que tiene el titular del derecho de autor, por ejemplo, en el caso de un libro, para venir y decirte, che, Nico, estás revendiendo ese libro, yo quiero una parte, ¿no? Que se discutió muchas veces sobre el tema de las pinturas, de revender pinturas que deberían tener un porcentaje en cada nueva reventa que se da, y que muchos trataron de armarlos del lado de blockchain, de decir, bueno, con cada nueva transacción, mandarle un porcentaje. Las ventas secundarias. Y en realidad, cuando vos pensás en lo digital, estamos viviendo de prestados, estamos alquilando ese libro, estamos alquilando nuestra biblioteca de Steam. Yo vengo del palo gamer, entonces muchos ejemplos de ahí. No hay forma de hacer una sucesión eventualmente de eso. No hay una portabilidad de esa información. No, claro, o sea, interoperabilidad entre sistemas ni hablar, pero decía una sucesión en el sentido más lato de me muero y quién se queda con mi biblioteca de 300 juegos en Steam, ¿no? Y todo esto para mí, bueno, parte del segundo libro que estoy escribiendo tiene que ver con estas ironías, de alguna forma, del capitalismo de plataformas, que estamos frente a un ecosistema donde lo digital no tiene por su misma naturaleza, la posibilidad de desgaste, no se prende fuego, o sea, sí se prende fuego en el data center, pero... o podés perder, no sé, un dispositivo físico que tenés los datos, pero en sí, filosóficamente, la información es infinitamente replicable en lo digital, pero terminamos teniendo estructuras tanto legales como, de alguna forma, físicas y tecnológicas, como los NFTs, para tratar de introducir escasez artificial. Entonces ahí va como mi segunda parte, y que es un poco la búsqueda en la que estoy, de decir, bueno, ¿por qué seguimos atados a estos paradigmas de lo físico y de lo escaso y de... Cuando tenemos esta posibilidad infinita de replicar a costo cero determinadas cosas, ¿por qué seguimos unidos a esto? Y obviamente la respuesta es cómo se maneja la economía, cómo es la economía de Internet y qué tipo de modelo de sociedad estamos viviendo. Sí, y en el caso de los creadores, digamos, pensando en los artistas, digo, en foco de los músicos, ¿no? Que Internet surge, o sea, surge masivamente Internet y la música queda como un caso de exposición con Napster y el P2P, digamos, de bueno, un archivo se puede mover entre dos espacios y infinitamente replicable. Y desde ese momento a hoy no pareció haber una alternativa, o sea, sí aparecieron un montón de alternativas, pero no a nivel masivo en el que digas, bueno, acá se puede resguardar los derechos y la propiedad, digamos, de las personas. O sea, es bueno, en el caso de como vimos hoy el modelo de Spotify, bueno, en teoría resguarda los derechos, digamos, pero quita la propiedad, digamos. Entonces es difícil encontrar esa compatibilidad, ¿no? Bueno, que está en la raíz del tema también de la propiedad intelectual, porque hay como una concepción de que la propiedad intelectual está para proteger a los creadores,
y nada más, y se olvidan como toda la parte de que hay un balance con el interés público. Y de hecho, en la Constitución de Estados Unidos, que yo mi formación como más profunda es en derecho copyright norteamericano, la base a la cual remite la cláusula de progreso de la Constitución es la protección está dada por un tiempo limitado para el progreso de las artes y la ciencia. O sea, básicamente es un quid pro quo. Damos esta protección porque el fin último es que siga creciendo el acervo de conocimiento que tenemos, y esto porque se presuponía que tenía que haber una retribución económica para que la gente cree, ¿no? Que si vos no tenías una retribución económica no creabas. Y ahí abrís una caja de Pandora de problemas, porque hoy todos somos creadores en mayor medida, y la foto que yo saqué, no sé, viniendo en el auto para acá, y no sé, una obra fotográfica de un artista de renombre, en teoría tienen la misma protección inicial por copyright en la medida que alcancen el umbral mínimo de originalidad, que es lo que se requiere para protegerse. Y entonces es como, bueno, este instituto que estaba creado, que también es una cuestión, otra vez volviendo a la filosofía, a mí me gusta como mucho charlar, decir, parece que el copyright existió siempre, parece que la propiedad intelectual existió siempre. Y es un invento bastante moderno, del Estatuto de la Reina Ana para adelante. Y si vos te fijas cómo el conocimiento se transmitía antes, teníamos tradición oral, la gente replicaba el conocimiento de formas diferentes, quizás recaían en otros, entre comillas, en el aire, modelos de negocios, de tener un mecenas que te daba a vos para que vos pudieras producir y que te daba como un poquito más de libertad artística. Y nada, todo eso como que cambia, pero parece que estamos en como el único modelo posible. Hay un libro de Mark Fisher que se llama Realismo Capitalista, y habla mucho sobre esta noción de que parece que el capitalismo es la única visión posible, y siento que un poco nos pasa lo mismo con la propiedad intelectual, que los incentivos que estaban puestos en ese momento, y que tampoco son reales, el hecho de decir que vos creás porque tenés un incentivo económico para crear, quizás para algunas industrias sí, quizás para algunos sectores sí, quizás para muchos otros no, y quizás para muchos otros el modelo de negocio es diferente. Tomemos por ejemplo el caso de YouTuber, tendencias en TikTok, muchas veces la replicación, que es casi similar a lo que pasaba con ese conocimiento de tradición oral, donde vos ibas contando la historia y otro la replicaba y otro la replicaba. Podés ver un paralelismo con cómo hoy se distribuyen las tendencias de videos, que alguien la empieza, otro la sigue, y los modelos de negocio pasan por una explotación diferente del capital, no sé, relacional o de influencia que creas a través de eso. Claro, pero son como modelos, en general hoy las industrias que se basan en el contenido, están hiperconcentradas, los que sobreviven del contenido, y después hay un mid-tail y hay el 90 y Totalmente. largo por ciento son parte o somos parte de un long tail en el que surgimos o vimos la promesa de que decir acá las plataformas te abren las puertas para que vos crezcas, para que cuidar tu contenido en teoría, digamos, ¿no? Como, y que lo monetices, y después te das cuenta que eso es un poco una ficción, o que tenés que hacer mucho el juego de tenés que convertirte en un obrero de la plataforma para que suceda algo que ni siquiera puedes garantizar que eso va a tener un impacto, ¿no? ¿Dónde está la clase media de las plataformas? Porque parece un juego de ganadores y perdedores. Tenés determinados creadores que concentran porque saben manejar el lenguaje de la plataforma, porque te tocó la varita mágica de la plataforma y un día tu video se viralizó y pasó algo, pero en el medio es muy en el llano, y otra vez volviendo a plataformas como Spotify, gente cobrando centavos por poner su... Entonces para mí es como esta puesta en crisis de un montón de presupuestos y de problemas que se venían sumando, y que quizás yo en la tecnología veo esta dualidad, sobre todo en la IA generativa, que es diferente de lo que la IA que hablábamos previa a 2014, que tenía otras funciones, o sea, una IA que estaba ahí para predecir o clasificar. Más algorítmica de predicción, digamos. Más de predicción, de clasificación de resultados, y distinta de la de los 80, donde en los 80 vos programabas algo, un sistema experto para que cree una inferencia, un motor de inferencia. Diferente a eso, el aprendizaje que tenemos hoy, por ejemplo, ¿no? Que las máquinas, así muy simplificado, pero aprenden por ejemplos. Y muy distinta de la tercera ola que
por lo menos así es como lo estoy pensando yo, que es donde ya empezamos a ver una IA que les llaman agéntica. No me gusta mucho la palabra. Es horrible. Es horrible, pero es como describe un conjunto de fenómenos que para mí son como las 3 olas. Y que las 3 olas en un punto se asimilan a querer imitar atributos humanos. En el sentido de que la primera ola quiso como vender que podía imitar la inteligencia, entonces te decía que eran sistemas capaces de toma de decisión. La segunda ola te vende, con la IA generativa, te vende la creatividad, como que son sistemas capaces de crear y capaces de ser creativos, que es una gran discusión, es una discusión enorme, que a mí me encanta tener, de si son o no capaces de producir resultados creativos, porque decir si son creativos es ponerle una agencia y un antropomorfismo que no corresponde. Y la tercera ola, que es la de los IA agénticos, de alguna manera yo la llamo la ola de la empatía, que es este asistente barra amigo barra terapeuta barra pareja, que está ahí 24/7 para vos y que va a tener efectos muy grandes en cuanto a los vínculos, ¿no? No solo en cuanto a cómo vos te relacionás con eso, sino tu vínculo después con el otro, cuando vos salís de esa artificialidad cuando que alguien te responde está diciendo 24/7. todo que sí, es decir, y sobre todo con lo caprichosos que somos los humanos y la necesidad que tenemos que sí y que aprendemos en base a los no, básicamente. Sí. ¿No? Es como es una posibilidad de decir, bueno, no necesito más esto. Ahí iba a volver, buenísimo que te metiste ya en el tema IA, después capaz volvemos a algo más de internet como en relación a esto, a cómo funciona la música en plataformas con esta tecnología. Pero aparece esta tensión histórica entre la tecnología diciendo, bueno, tenemos que avanzar, hay que seguir innovando, y muchas veces sectores culturales más reticentes a esos cambios, diciendo, bueno, con esto perdemos derechos, o sea, con esto perdemos derechos, que a mí ahora, o sea, me parece muy interesante porque es qué derechos estamos perdiendo, ¿no? Como decir, si ya cuando entramos nunca nos acomodamos bien a este internet, a este territorio de internet, y ahora es como que nos está salpicando, vos decías, otra ola, cuando nunca nos paramos bien. Pero la inteligencia artificial generativa viene a traer un montón de discusiones y de tensiones en relación de eso, de que hasta ahora lo que pensamos, es decir, bueno, mi campo de competencia es gigante, pero porque hay millones de humanos que pueden crear. Pero hoy estamos discutiendo en que hay millones de máquinas que pueden crear y hay unos humanos que también crean. ¿Vos cuáles ves las principales tensiones entre entender la inteligencia artificial generativa hoy dentro de los ecosistemas culturales o creativos más de por sí? ¿O alguna tensión que vos digas, para mí hay que abordar esto? Para mí, primero, trato de ordenar los pensamientos porque en la neurodivergencia estoy como abriendo mentalmente ventanas. Tómate así. Tiempo, igual. Para mí, primero, yo lo llamo como el nudo gordiano, es como el zero-sum dilema de que están así trabadas, por un lado, las industrias creativas y la IA, y parece que si uno cede un poquito, es pérdida para el otro. Entonces, no hay un territorio de concesiones en el que cada concesión que realice significa casi la pérdida del todo, ¿no? Y en el medio, ¿se puede decir malas palabras? Sí. Bien. Me putean los artistas, me putean la gente de IA, porque es muchas veces difícil estar en el medio y decir, che, no es ni una ni otra. Hay como un binarismo ahí muy fuerte. Y pensar que hay una asimilación entre la defensa de la creatividad o de los creativos y de las industrias creativas. Como que, claro, frente a la IA estamos todos parados de este campo, cuando en realidad vos estás arriba y el otro está abajo, ¿no? Y que eso también se resuelve mucho en las tensiones de cómo, lamentablemente yo he hecho varias predicciones de lo que iba a pasar con los juicios y que claramente iban a usar la presión pública y el sentimiento anti-AI para llevar agua para su molino y después acordar entre grandes y comerse al chico, porque muchas veces es como que parece que estamos peleando izquierda versus derecha, pero en realidad lo que estamos peleando es abajo contra arriba, ¿no? Sí, en la música está claro, y ya hay varias iteraciones de una discusión igual, en lo que hay 3 multinacionales con 70% del mercado, que es eso, aprovechan, digamos,
manejar a los grandes artistas para dar discursos que parecerían como en pos de que la creatividad humana sostenga, para después negociar. Digo, y es con Spotify la negociación, más allá de que ahí está puesto en foco una nueva modelo para los artistas, y creo que había un poco más de ingenuidad en qué podía pasar, digo, más o menos. Ahora ya no, ya es como, vamos a negociar, para que tu plataforma Zuno funcione, yo Warner quiero tanto. Y sí, efectivamente, eso, digo, nosotros que también estamos un poco en esa intersección, uno lo ve y decir, bueno, ¿a quién beneficia al final esto? ¿O qué pasa con el 90 y largo % de artistas, de creadores de ese ecosistema cultural que no están ahí, no están en ese debate, digamos? ¿Y cómo se construye, digamos, otra visión de esta IA o de este ecosistema digital con este contexto? Yo voy a decir algo completamente hereje y que seguro en los comentarios después va a aparecer, pero digo, cuando todo falla descongelan a Paul McCartney. Y sale Paul McCartney a decir, estamos en contra de la piratería. Pero es verdad, sale a decir, estamos en contra de la piratería, estamos en contra de la IA. Y en realidad nadie es Paul McCartney, nadie tiene la fortuna que tiene Paul McCartney, ni el reconocimiento que tiene Paul McCartney, ni Taylor Swift dentro de esas industrias. Entonces, cuando vos estás defendiendo determinadas cosas, las estás defendiendo desde una posición que muchas veces de poder te permite alinear, y no digo que lo haga él conscientemente, digamos, de que sea efectivamente seguramente se piensa que eso es así. Y totalmente. Y muchas veces por eso decía que se enojan conmigo de los dos bandos, porque es casi contraintuitiva la solución. Yo el año pasado publiqué un ensayo que fue producto de un año de investigación y que se llama ¿Por qué en inglés está para el Yale Law Journal, que es ¿por qué el copyright no es la solución a la IA generativa? Y ahí yo empiezo como a ver un montón de modelos, de motivos. Entonces vamos desde lo más técnico legal de decir, bueno, esto es un territorio pantanoso porque hay mucha tela para cortar de si es una infracción, no es una infracción, si se crea una copia, no se crea una copia. Mucha cuestión técnica de cada modelo en particular, porque cuando decimos IA generativa pensé que es todo lo mismo y no, y cada juez va a entrar a ver específicamente cómo se entrenó el modelo, qué hace con esos datos, qué datos toma, si los toma de una fuente limpia, por decirlo de alguna forma, o los pirateó porque los bajó de algún lado, si los compró. Y de hecho uno de los fallos en el Anthropic queda clarísimo, que era algo que veníamos diciendo por ahí, un sector que quizás es una voz muy minoritaria dentro de la parte de propiedad intelectual, pero somos bastante vocales, es decir, esto era claramente un caso de fair use o lo van a llevar para el lado de fair use, con el detrimento de que se va a generar un sentimiento público en contra del fair use, porque parece que está ahí para defender a las empresas y para que la IA generativa gane la batalla. Y en realidad el fair use es como una válvula de escape que a todos nos permite seguir creando, ¿no? Porque es como, bueno, hasta acá llega el límite del derecho de autor y a partir de acá yo como creador puedo montarme en esa obra sin tener que pedir permiso ni retribución para hacer una crítica, para hacer una obra nueva, para informar sobre eso. Entonces hay como un montón de cuestiones y no menores el hecho de que poner muchas veces esto se mira, y esto yo lo he escrito en otro artículo, de como que estamos mirando el elefante desde cada uno palpando un poquito del elefante, la parábola de los hombres o personas ciegas, ¿no? Estamos palpando el elefante desde un lugar y describimos lo que vemos, pero no vemos la totalidad del conjunto. Entonces muchas veces es la gente, no, sí, hay que expandir el derecho de autor para cubrir los datos de entrenamiento, las obras usadas como datos de entrenamiento, pero te estás desentendiendo de qué impacto puede tener esto en el ecosistema general y que es un problema que atraviesa a todos. Y con esto no es que estoy diciendo, no, bueno, entonces que los artistas se jodan y no cobran nada. No, al contrario, yo digo, este problema es tan grande que lo que hay que atacar es realmente a la yugular a las empresas y que lo que hay que bajarle la perilla es a los incentivos que tienen para vigilarnos, para extraer los datos, para extraer nuestra información, para apropiarse de nuestras obras. Viene desde ese lugar. Y a lo que iba con esto de toco una cosa que es como una tela de araña es, vos ponés, esta empresa ahora tiene que pagar, a partir de ahora solo podés acceder a entrenar tu IA si pagás por estas bases de datos. Tenés dos cuestiones muy inmediatas, que es, solamente el que tiene un bolsillo muy grande va a poder acceder a esos datos y pagarlos, ¿sí? Entonces creás o incentivás la creación de Big AI y el monopolio de la AI. O, por el otro lado,
lo que haces también es decir, bueno, yo no puedo acceder a estos datos, entonces los sustituyo por algo que no tengo que pagar. Entonces empezás a crear inteligencia artificial de menor calidad. O ya entrenada en base a contenido generativo. Sí, que ahí tenés todo el problema del contenido sintético, se llama, es como casi el síndrome de la vaca loca de la IA. Es la MAD Autophagy, el síndrome MAD, Model Autophagy Disease. Ahí en lo que es la música, yo tengo también muchas sensaciones encontradas en relación de obviamente no tener la respuesta. Pero decir, bueno, por ejemplo, Eleven Music, que es la plataforma de música de Eleven Labs, ya se lanzó con audio, entrenada con audio licenciado. Digo que esto quiere decir, ¿no? Para que todo el audio con el que se entrenó el modelo, que escuchó esa IA para generar, ¿no? ya tenía los derechos. Y eso lo cerró con Merlin y con Cobalt. Es interesante porque igual hay una parte, ahí lo que se licenció fue el fonograma, o sea, no se licencian los derechos para usar esas obras y bueno, es otra discusión de la complejidad que es esto. Sí. Pero claro, yo hablaba con una persona y le decía, bueno, ¿cuánto crees que va a cobrar alguien? Porque alguien, digo, en lo simbólico y en lo político me parece bueno, interesante saber con qué audio está entrenada una plataforma antes de Suno o Udio o muchas otras donde efectivamente son cajas negras y ellos te dicen, yo, igual que una persona, puedo escuchar toda la música que hay en internet y listo, y me agarro de eso, ¿no? Y me parece ya por lo menos una cuestión ética o política más interesante. Pero claro, después eso no va a generar una retribución real o va a generar una retribución concentrada. Los que más tienen van a decir, che, yo porque tengo más, me das más, y los que menos tienen no van a ver nada. Entonces, ¿cómo queda dentro de quizás un territorio simbólico a lo que estamos jugando y qué pasa con efectivamente lo económico? Digo, ¿queremos que haya más creadores que vivan de crear? O sea, ¿ese modelo va a continuar o efectivamente hay que decir, miren, las reglas cambiaron, o sea, y ahora esto ya pasó, llegamos tarde a que haya 1000 modelos de audio generativo? Pienso en la música, pues en la imagen creo que ya es más claro. ¿No? Y está esa tensión ahí. ¿Vos cómo crees que esto debe evolucionar? O sea, no sé, mañana, porque va cambiando todo rápido. Yo, a ver, en el larguísimo plazo, para mí hay una única solución lógica y que es, yo siempre, el otro día lo decía, no estaba en mi bingo del 2025 estar de acuerdo en algo con Elon Musk. Persona que por muchos motivos me parece completamente fuera de eje. Pero por un camino equivocado, para mí, el otro día hablando en un foro de inversión saudí, dice, no, el día de mañana no va a haber trabajo y no sé qué, y bueno, y muchos, Sam Altman también hizo investigaciones sobre salario básico universal y hubo muchas... mucho como ruido alrededor del UBI en gente como del lado de la tecnología, pero para mí ellos lo ven como una carta blanca, es como, bueno, el UBI nos va a dejar seguir haciendo lo que queremos, y para mí es como una herramienta más en un kit de intervención. Claro. ¿Sí? Es verdad, si hay automatización, y no es porque la IA sea capaz de crear, no es porque la IA sea milagrosa, ni mágica, ni suprema, sino porque muchas veces los mandos medios van a creer ese discurso y van a despedir un montón de gente para reemplazarla con IA, porque en definitiva la lógica que perdura en las industrias es necesitamos reportar del shareholder a los accionistas de que cada vez más ganancias. Entonces en la ecuación donde, bueno, esto quizás no anda tan bien, pero me dijeron que anda y despido gente, me dan los números o dibujo los números para que me den, bueno, hacia ahí vamos, pero no porque yo piense que la IA tiene quizás la capacidad de reemplazar a un médico, un creativo o lo que fuera, sino que lamentablemente el marketing y la burbuja alrededor de esto, que es otro gran tema, la geopolítica, no podemos hablar de IA sin unirla a la geopolítica. Y bueno, con esto cierro, para mí es una de las cajas de intervención. Irlanda tiene desde hace 3 años un piloto de salario creativo. Y que para mí eso es genial porque como creativo yo
me encantaría decir, no tengo que estar atada a que mi producto tenga que ser viable o comercial y que pueda explorar mis sensibilidades artísticas sin tener que estar unida a un mecenas, un patrón o alguien pendiente de que compre mi obra, ¿no? Pero también es achicar la brecha de las ganancias que se llevan las empresas, una base impositiva mucho más grande, y para mí la salida es tener una IA pública o una IA de alguna forma de que tengamos ownership colectivo sobre esa IA, porque ahí sí de verdad eliminas todos los otros incentivos. Porque acá otra vez quería cerrarte lo de la parábola del elefante. Es como que estamos viendo el lado de derecho de autor y copyright, pero nos olvidamos, por ejemplo, de otro gran sector de trabajadores invisibles que están limpiando los datos, clasificando los datos. Entonces, si vos decís, bueno, a este trabajo intelectual, porque entiendo que es original o creativo, lo voy a poner en esta cajita y le voy a extender derechos para que su trabajo para entrenar se pague de esta manera, con todos los caveats que dijimos de que te van a llegar centavos, si te llegan, porque vamos a repetir el modelo de Spotify, de decir, ay, bueno... No, me empeora, digamos, de alguna manera, sí. Pero también dejas de lado y de a pie a todo otro sector de trabajadores que fueron reemplazados por la IA, o a otro sector enorme de trabajadores que está precarizadísimo, limpiando las cañerías de la IA. Sí, ahí... Eso era mi punto también, no pensarlo situado desde Latinoamérica, que al final seguramente en Europa, posiblemente, o incluso en Estados Unidos, digan, che, asignemos un salario único universal porque no puede seguir esto así, pero desde los territorios, tipo, bueno, en particular Latinoamérica, que es lo que más conocemos, no como hay una preocupación donde el Estado parecería correrse y decir, bueno, que esto se autorregule, ¿no? Y decir, no, a donde vamos no se autorregula, y decir, y no podemos darnos el lujo de perder la cultura, ¿no? También es que efectivamente es un valor que nosotros tenemos. Y creo que por primera vez, tipo Internet, que parecía una amenaza y de alguna manera generó esa explosión cultural. En Argentina lo vimos, muchos movimientos, muchas escenas, no cambió, pero ahora sí hay una tensión en relación a eso. Y ahí en lo que vos decías, para mí quedé muy impactado la otra vez que compartimos ahí ese espacio de que Milagros Micheli decía que hay 450 millones de personas trabajando alrededor de los datos de la IA, y que nosotros usamos un chat GPT así como decir, oh, mirá que bien anda esa tecnología, y efectivamente hay personas hiper precarizadas como trabajando para que alguien entienda, esto es un cepillo de dientes, esto es un perro, esto es una tortura, digamos, porque analizan todo tipo de datos. Sí, esto es algo que te digo, hay un libro muy bueno que se llama Ghost Workers de Siddhartha Suri y Mary L. Gray, es de hace unos, creo que 4 o 5 años. Y ya ellos mostraban cómo Amazon subcontrataba microtareas, y aparte otra capa de análisis, es una especie de Fordismo digital de la alienación de la persona que trabaja clasificando esos microdatos, porque detrás de todo esto está otro tema de filosofía de la IA y de limitaciones, pero el tema de que la IA no entiende contexto. Una de las limitaciones técnicas no entiende ironía, no entiende, o sea, se muere de literalidad. Que por eso es tan difícil moderar el contenido en redes sociales usando inteligencia artificial, porque no puede dimensionar el contexto en el que, por ejemplo, se emplea el lenguaje, que sabemos que es altamente contextual. Y la ironía de eso, y volviéndote un poco al tema de creatividad y cultura y preservación, es que la IA está creando realidad, que es algo que yo venía como machacando con este concepto. Tiene un nombre, le había puesto un nombre muy pomposo, así como hacemos los académicos, hablando de como de narrativas visuales que crea, antes de que fuera el AI slope, antes de que fuera una palabra, era un fenómeno incipiente de ver que había como un lenguaje estético uniforme y que estaba empujando hacia esa homogeneidad, esa estandarización. Que eran, por ejemplo, más interesantes en algunas plataformas como Midjourney, que tenían otra, y cuando fueron a esa fotorrealismo perdió de alguna forma esa cuestión un poco más experimental. Pero hay otra cuestión, y que ahí se une el lado de desinformación, cuando hablamos de modelos de lenguaje y de creación de contenidos, texto, video, que de alguna forma la repetición de eso crea realidad, y cuando vos reemplazás a los buscadores de Internet por la información que aparece en el buscador, que muchas veces es falsa, creo que hoy hay un poquito más de conciencia sobre las alucinaciones y cómo la IA inventa hechos que no existen. Pero el tema es que la gente, confiando en la IA y leyendo solo el sumario,
empieza ChatGPT me dijo, es como luego lo googleé. Sí, es increíble. ¿No? Sí. Y en esa repetición y en esa confianza se empieza a crear realidad, porque a su vez las fuentes de las que se nutre ChatGPT, ahora por lo menos, que era una de las críticas que antes le hacíamos, te pone un link al source y vos podés ir a ver y chequear. Si lo buscas, o sea, pues si no, no te lo dice. Si no, no te importa, o si no tenés un poquito de pensamiento crítico. Y hay algo que es como un poco parte de mi investigación futura para uno de los libros, que es, yo lo llamo el aura contextual. Imagínate, ¿viste el concepto del aura que nos rodea y que cambia de color de acuerdo a lo que... Bueno, imagínate algo que va con vos y que intermedia cómo vos ves la realidad, como un intermediario epistémico. Entonces, ahí donde la IA se da la mano con la realidad aumentada y vos tenés acá algo que digiere la información y te la da en la boca, que también debilita nuestra estructura de pensamiento crítico y todo eso. Dios, sí. Nivel Dios. Para mí es una cuestión muy fuerte porque por la centralización de la IA en determinados países como productores, obviamente hay una aculturización que perdés contexto cultural. Por la creación de nuevos lenguajes que allanan tu lenguaje geográfico, tu lenguaje cultural. Son un montón de fenómenos que nada, se van apilando. No, sí, es un montón. Es bueno, un montón. no, en ese punto esto que también hablábamos antes, ¿no? De qué rol ocupa el humano en esto, en un internet en el que hoy salía un estudio que subía Wired, creo que de Cloudflare, que hay más bots que humanos ya navegando en internet, ¿no? Y decir, bueno, qué verdad, en qué lugar, ¿no? En qué territorio. Por eso está bueno decir, cuando empezamos a hablar y cuando decimos ChatGPT me dijo, o cuando decir la IA es, ¿no? Como entender, sin ponernos tampoco dogmáticos, pero entender que hay unas capas atrás de complejidades. Como yo sé que dónde estamos ahora, ¿no? Parados y de qué sentido vienen los autos y dónde puedo cruzar y en qué momento, ¿no? Desde un lugar, de una cuestión simple. Ahí, no sé cómo hablamos, ¿no? De esta idea de agéntica que tiene que ver con los bots. Nosotros venimos hablando mucho de esto que este año se discutió mucho el modelo de Spotify a raíz de una investigación que lo que plantea que Spotify tiene un plan sistemático de reemplazar música de artistas por música de bancos, ni siquiera generativa, y eso hace que haya cada vez más playlists de moods muy específicos, donde hay artistas que efectivamente no existen, que están generados para la plataforma. Y eso es una tendencia cada vez más alta de cómo vamos a consumir, ¿no? Cultura, por un lado más personalizada. Ahora ya en Spotify puedes promptear el mood que vos querés y te da como una música, por ahora una música de humanos. Yo tengo la teoría que en un momento te va a decir, ¿vos querés pagar por esto o no querés pagar? Y te digo, si no pagás, generativo, si pagás, humano, ¿no? Entonces, que también es una división, lo que vos decías de la suscripción, de que va a haber un internet gratuito y un internet filtrado, pago para pocos, ¿no? Bueno, eso es un reflejo de la privacidad, cuando vos tenías que pagar para ser privado. O sea, era como una especie de internet premium. Si vos querías, por ejemplo, ocultar la IP de tu sitio web, tenías que pagar una premium diferencial. Es un poco lo mismo, de que determinadas experiencias, o el tema de lo que se hablaba en su momento del zero rating, que si vos estabas en África y accedías a internet a través de un celular que te daba Facebook y solo podías acceder al portal de Meta que te daba con 5 cosas, no era, uy, qué bueno, le están dando internet, sino estamos hablando de la neutralidad de la red, que tiene que ser, bueno, una vez que abrís la puerta de internet, yo puedo acceder a todo el contenido, no a tu jardín cerrado, donde vos me das solamente esta experiencia. Claro, pero todo lo que vivimos estos 2 años, todo tiende a que cada vez vamos a lugares donde más enshitificado, digamos, en lo que... Bueno, a ver, ¿cómo salgo de acá? Bueno, pago $1, no me importa, pago $2, pero quiero salir de este lugar porque no estoy viendo nada que tenga valor. Y cómo, bueno, y esto, ¿cómo ves vos este tema de en particular, si en la música, si tenés alguna reflexión de streaming, de Spotify, donde aparecen estos casos, también que algunos se popularizan, tipo de Velvet Sounddown o demás, hoy cada vez más, ahora chartean algunos artistas que básicamente con estrategias de escuchas de bots. Spotify tiene algo que es que
cuando surgen artistas y hay muchas escuchas únicas, en un poco momento se viraliza, entonces hacen estrategia de viralización y eso entra en juego. ¿Qué pensás vos que ese contenido sintético, escuchado por bots, conviva? Digo, lo pongo en Spotify como para darle un contexto, pero podríamos decir cualquier otro lugar. Esa es la teoría de la internet muerta, de que en un momento va a ser mi bot escribiendo un mail para que lo lea tu bot o escribiendo mi currículum vitae de una forma que solo lo pueda leer tu IA. También está toda la cuestión del viraje que tiene, porque bueno, obviamente Spotify como plataforma y las ganancias que se lleva, y también toda la crítica de cómo su CEO estaba invirtiendo esas ganancias en militarización. Entonces también hay toda una cuestión muy fuerte de seguir consumiendo esos lugares cuando en definitiva el dinero va para ese lado. Y estaba pensando en este tema de la creatividad, de que hay muchos que dicen, bueno, si la gente lo elige, en definitiva no elige esto sin saber si es humano o IA, y a veces terminan eligiendo a la IA porque le gusta más que lo humano, que quizás con la música es un poco más difícil a veces de verlo y es más fácil de verlo con lo visual. Pero un ejemplo varias cosas. Un ejemplo que les llevaba a charlas y a alumnos era de un museo en el cual iban a hacer una exposición donde estaba el cuadro de la chica con el aro de perla, y habían hecho un concurso que era Mi chica con el aro de perla, invitando a la gente y artistas que envíen obras. Y después la gente votaba cuáles de esas 15 quedaban colgadas al lado del cuadro del masterpiece original. Y votaron uno que se había sido hecho con Midjourney, obviamente se armó un gran escándalo, hubo todo como un disclosure después de que había sido hecho con IA, y el director del museo dice, bueno, pero la gente votó esto, claro. A la gente le gustó esto, Entonces era como, ¿cómo van a colgar algo de la IA con esto? Y ahí hay una discusión más fina de que también en un punto la IA es una herramienta que depende de cómo la uses. Y hay gente que tiene una visión creativa que le va a usar como quien dirige cámaras y dirige una puesta en escena y hace una curaduría de elementos para llegar a este resultado creativo. Y otro que va a ser Homero Simpson en chancletas, no sé, y eso es el producto. Y que es parte del problema que hablamos un poquito al principio, de poner debajo del paraguas de la propiedad intelectual, de copyright en este caso puntual, cosas que son sustancialmente diferentes. Tenía otra cosa que te iba a decir eso y me perdí en el camino, pero... No, está bien, digo, y está súper interesante. Y ahí aparece bastante el tema de cómo se ordena esto. Al final, una de nuestras preocupaciones hoy tiene que ver cómo se genera un orden. Lo que nosotros creemos es que vamos a un lugar de una crisis de confianza tremenda, en el que es eso, vos decías la gafa de Meta, ya es el último escalón para decir, che, estoy hablando con vos, te está escuchando, te está diciendo alguien, sí. Hoy la presencialidad o la charla uno a uno, sin mediación de dispositivos, parecería ser un lugar seguro, pero en lo digital es complejo, ¿no? Y con la inteligencia artificial, y cómo se cuidan, ¿no?, estos contenidos, en particular yo creo que las sociedades de gestión colectiva hoy tienen un rol fundamental que tiene que mutar, que no tiene que ver tanto con el hecho de recaudar, como quizás fue el último tiempo, sino más como de preservar, de cuidar, de ser como instituciones que cuiden el patrimonio o el acervo cultural, que ya no es el de hace 100 años, es el de hace 20 minutos, es el del que sacó un álbum hace una semana y que queremos o no que entre dentro de un entrenamiento, y cómo se protege eso. ¿Puedo retrogarte ahí? Sí, discutámoslo. Para mí, proteger hasta qué punto y proteger hasta qué punto que no signifique borrar. Porque también una de las predicciones que, pensando en esto, ¿no? Por ejemplo, Steam, el tema de los juegos, uno de los problemas era cómo me descubren en Steam, cómo llegan a encontrarme en Steam. Entonces era, tengo que buscar estrategias de viralización para que mi juego se conozca o para llegar a la primera página de Steam y que encuentren mi juego. Y hay algo muy perverso en el tema de que cuando vos haces un recorte del mundo para entrenar una IA, no hablemos de la IA generativa, sino en general de cualquier IA, vos haces una selección. En esa selección del mundo va obviamente tu visión del mundo de cómo haces ese recorte. Todo lo que no está en ese recorte, en esa muestra que debería ser representativa de tu problema, no existe. Y no va a estar reflejado en el output final. Entonces también, y volviendo a esto que te decía antes, de
si el día de mañana la gente va a preguntarle a su agente de IA, a su Gemini, Meta, AI, whatever, comprame un pasaje de avión, y vos, no sé, tenés la plataforma, en el caso, por ejemplo, de periodista, o averiguame qué pasó con tal cosa que están diciendo esto en las noticias. Y vos tenés tu plataforma cerrada por este proteccionismo para que la IA no acceda, y probablemente te vas a caer de ese es una tensión, no, es que es una tensión, ¿no? De dónde decir, eso, bueno. Sí, por eso para mí es como que estamos aplicando herramientas, cuando pensamos en lo colectivo, que también hay mucho para criticarle a las sociedades de gestión colectiva, y en un punto donde decían, bueno, ¿por qué, volviendo a blockchain, por qué no intermediábamos a través de otro tipo de tecnologías que eliminábamos intermediarios que en realidad lo que hacen es seguir mordiendo de lo que le llega al artista, ¿no? De esta cadena que quizás hoy no le sumaría valor. La distribución, que decís, bueno, ¿no? Antes necesitabas como sistemas gigantes para organizar la distribución, que encima era quizás más o menos real o ficticia, qué es lo que le llega, cuántas escuchas. Es como si, bueno, no tenemos democracia directa porque no había forma de computar un voto a una persona, y hoy tenemos esos medios computacionales quizás para hacerlo. Hay como toda una discusión grande, pero para mí en el fondo, y por eso iba que claro, hay una visión de corto, largo y mediano plazo, pero para mí el largo plazo estamos tratando de aplicar herramientas, conceptos y cosas a una sociedad que ya no existe. Totalmente. Y ni siquiera tocamos el tema de tecnofeudalismo, de pensar que todas estas plataformas hay una metáfora de Yanis Varoufakis que me encanta, que dice, es como si yo entro a un negocio donde todas las paredes tienen la cara de Jeff Bezos, todos los estantes tienen la cara de Jeff Bezos, y la gente pone su mantita arriba de eso, pero todo en definitiva pasa por un porcentaje sí. a Jeff Bezos. Y es un intermediario. Totalmente. Que distribuye. Entonces, otra vez, podemos como encontrar ahí un paralelismo con una sociedad colectiva, porque supuestamente también es un intermediario que distribuye. Entonces, para mí, la solución es como, ya que estamos rompiendo tantas estructuras legales, políticas, sociales, ¿por qué no ir a fondo con esto que necesitamos? ¿Por qué seguimos recortando las posibilidades de la tecnología y creando escasez artificial? Y bueno, porque estamos insertos en un modelo económico donde las ganancias se las llevan para allá unos pocos. Entonces, algo que a veces siempre lo digo como para explicarlo muy cortito es, el problema no es que la IA te quite el trabajo, el problema es que la IA te quita el ingreso. Claro. Reemplazá mi trabajo, yo no quiero estar haciendo esto repetitivo y esta pavada, pero redistribuyamos el ingreso. Bien. Bueno, ahí como para ir cerrando, me parecía interesante quién o qué proyecto estás viendo vos que digas, acá está pasando algo que me gusta, o esto vale la pena verlo, seguirlo, sobre todo en lo cultural o en lo creativo, que digas, acá hay que mirar de acá, o persona o proyecto, lo que se te ocurra. LATAM GPT, por el tema también hablando de la preservación cultural, que es como, bueno, hoy quizás es contraintuitivo otra vez, pero por la dinámica de matemática, de cómo funcionan los modelos, mi visibilidad depende de mi representación dentro del dataset. Entonces, tener datasets nativos con nuestra cultura que puedan reflejar eso es súper importante, nuestras diferencias culturales. Y después, de nuevo, sigo con mucha atención la experiencia de Irlanda con el tema de salario creativo universal, porque para mí tenemos que caminar para ese lado. Porque también va a ser un efecto dominó. Si nosotros logramos acortar la brecha de la redistribución de riqueza, eso va a tener un efecto político en cuanto a lo que se llama en inglés el regulatory capture, que es dejar que las grandes empresas hoy de tecnología están cooptando y dictando las reglas antimonopolio, las reglas antidefensa del consumidor, la desregulación total de la tecnología, porque el ecosistema neoliberal hoy, desde regular la IA, viene de la mano del poder y la influencia que estas empresas tienen. Entonces es como, bueno, achicar esa brecha para también achicar la brecha del poder y la brecha de la decisión. Bien. Y en modo manual de supervivencia, mientras esperamos o mientras construimos en realidad, porque tenemos que implicarnos sí o sí estas nuevas dinámicas, ¿qué crees que se puede hacer hoy para o ser más cuidadosos o tener mejor experiencia o para mejorar nuestra convivencia o convivencia o dinámica entre lo tecnológico, lo cultural en lo digital? ¿Hay alguna práctica que capaz tengas vos? Sí.
Estaba pensando que parece algo muy cliché esto de decir el consumo responsable, ¿no? Pero también yo seguía a una influencer que me gustaba mucho, Carolo, que hablaba, por ejemplo, del consumo irresponsable de los influencers. Vos sabés a quién estás consumiendo. Entonces hoy hablamos, antes de entrar, del consumo irónico. Sí, ¿no? sí, que es un arma de doble filo. Es un arma de doble sí. filo. ¿A quién le estás dando tus visualizaciones? ¿A quién le estás dando tu atención? Y con la IA para mí es esto de, ¿para qué la estoy usando? El tema de sostener el pensamiento crítico, que eso es fundamental, y que no se transforme, esto que yo decía Laura contextual, que no se transforme en tu intermediario epistémico, que no se transforme en quien te dicta cómo vos ves el mundo. Sí, no dejar eso. Está buenísimo. Bueno, gracias. De nada. Hablamos un montón. Gracias por dejar mi neurodivergencia al aire a hablar.